Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buen día, buena tarde, no sé a qué hora tengan oportunidad de revisar este video que corresponde a nuestra clase del día miércoles 27 de mayo del año 2020, ¿de acuerdo? Bueno, el día de ayer empezamos a revisar un tema que es extenso porque es un tema que presenta, generalmente eh, propicia que la gente presente errores ortográficos de forma constante. ¿Sí? Estoy hablando del tema de la acentuación gráfica, los acentos, cuando una palabra se debe de acentuar y cuando una palabra no se debe de acentuar, ¿vale? Para empezar, este tema se divide, el tema general, ¿sí? El tema del uso de los acentos gráficos, se divide en muchísimos subtemas, ¿sí? Ya los iremos viendo poco a poquito, pero primero les voy a presentar, después de este repaso de lo que vimos el día de ayer, les voy a presentar un esquema de cómo vamos a trabajarlo, es decir, un pequeño temario de cómo vamos a trabajar este tema general a lo largo de esta semana y parte de la que viene, ¿de acuerdo? Bueno, el día de ayer que comenzamos a revisar este tema, empezamos por una parte que es indispensable, ¿sí? El uso de los acentos, la tilde o el acento gráfico, en palabras que son monosílabas, ¿sí? A ese tipo de acento, el acento que va a distinguir dos palabras que se escriben de la misma forma, pero que significan cosas diferentes, se le va a denominar acento diacrítico, ¿sí? Con D, diacrítico. El acento diacrítico es utilizado justamente para hacer referencia a los diferentes significados que tiene la misma palabra, generalmente monosílaba, ¿de acuerdo? También se utilizan otras palabras que no son monosílabas, ya lo veremos un poquito más adelante, sí, pero que son de carácter interrogativo o de carácter declarativo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el día de ayer con respecto al acento diacrítico en palabras monosílabas. Tengo aquí el día de hoy en el pizarrón una pequeña tablita que hice de las palabras monosílabas más comunes que requieren acento diacrítico según el contexto en el que se esté utilizando, ¿sale? Les voy a poner los ejemplos de manera verbal, pero me interesa que tengan a la mano esta tabla. Voy a sacar un poquito el celular, ¿sí? La cámara, para que puedan visualizar en el pizarrón el apunte, ¿sí? Y ustedes mismos lo puedan copiar en su cuaderno si lo creen necesario. Bueno, dice aquí el uso del acento o tilde diacrítica, ¿de acuerdo? Bueno, de su lado izquierdo, tienen ahí dos tablas, la primera de ellas y la segunda de ellas. La primera de ellas tiene 8 palabras, ¿sí? Y la segunda igual tiene 8 palabras, mientras que del lado derecho hay otras 4 o 5 palabras, ¿sale? Son 5 palabras que nos van a servir para que ejemplifiquemos las palabras que no requieren el acento diacrítico, ¿sí? Porque no tienen un segundo significado. Bueno, vamos a empezar. Como les decía, en la tabla del lado izquierdo tenemos, en realidad son 4 palabras, se convierten en 8 porque las primeras de ellas usan el acento diacrítico para distinguirse de las demás. Ya les había dicho ayer el significado de 3 de ellas, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso empezamos por la palabra tú. La palabra tú con el acento diacrítico hace referencia al pronombre personal, segunda persona del singular tú, ¿sale? Siempre que ustedes señalen de manera imaginaria a la persona y no a un objeto, ¿sí? O, por ejemplo, cuando hablen de la posesión también, no se utilizará la palabra tú acentuada diacríticamente. Pero si señalan a la persona, sí se debe de acentuar diacríticamente. Es decir, por ejemplo, si yo digo, compré este plumón para que tú realices el apunte, ¿sí? En ese caso estoy señalando a la persona, a segunda persona del singular, ahí se debe de acentuar diacríticamente porque estoy refiriéndome a la persona, ¿sí? Estoy generalizando al pronombre tú, segunda persona del singular, y por eso es que debe de llevar el acento diacrítico. En todos los demás casos que no se señale a la persona, la palabra no debe de llevar el acento diacrítico, ¿sí? Por ejemplo, este es tu plumón, ¿sale? Para que hagas el apunte.
este es tu plumón para que hagas el apunte. La palabra tu plumón, no, como no señala a la persona, ¿sí?, sino al plumón, al objeto, la palabra no debe llevar el acento diacrítico. Este es tu plumón para que hagas el apunte, ¿sí? Te compré un plumón para que tú hagas el apunte. Ahí está la diferencia, el señalamiento, ¿de acuerdo? Eso se los comento para que sea un poquito más fácil diferenciar, ¿sí? Pero bueno, en términos técnicos, la palabra tú, cuando hace referencia al pronombre, segunda persona del singular, se debe de acentuar diacríticamente, y cuando hace referencia a cualquier otro objeto y al sentido de la posesión, ¿sí?, no se debe de acentuar diacríticamente. Segunda palabra, él y él. De igual manera que la anterior, hace referencia al pronombre tercera persona del singular. Yo, tú, él, ¿de acuerdo? Yo, tú, él. Él hace referencia a la tercera persona, y cuando es así, entonces se debe de acentuar diacríticamente, ¿sí? Cuando hacemos referencia o señalamos a la persona en una oración, a la tercera persona, ahí se debe de acentuar diacríticamente. Por ejemplo, compramos frutas para que él prepare un cóctel, ¿sí? ¿A quién estamos señalando en esa oración? Si lo hacemos imaginariamente, compramos frutas para que él, ¿sí?, ahí señalamos a la persona, él, Juan, por ejemplo, elabore un cóctel o haga un cóctel de frutas, ¿de acuerdo? Ahí se debe de acentuar diacríticamente. Todos los demás usos de esa palabra no se acentúan diacríticamente. El más común es el uso de la palabra él cuando hace referencia a un artículo que acompaña a un sustantivo, ¿sí? Por ejemplo, el balón, el plumón, ¿sí?, el sombrero, por ejemplo, ¿sí?, el coche. No hace referencia a una persona como tal, no se debe de acentuar diacríticamente. Y las demás palabras, pues de igual forma. En el caso de la palabra sí y la palabra sí, ya lo comentaba el día de ayer, tiene 3 significados la palabra sí, 2 de ellos con el uso del acento diacrítico, 1 sin el uso del acento diacrítico. Cuando no usa el acento diacrítico, la palabra sí hace referencia a una condición, ¿sí? Hace referencia a una oración que condiciona mediante una acción secundaria. Por ejemplo, ¿no?, ayer les puse el ejemplo, si quieres salir a jugar, primero tienes que acabar la tarea, ¿sale? Ahí no estoy afirmando si quieres salir a jugar, ¿no? Si quieres salir, o sea, ahí estoy afirmando con esa entonación, hago referencia a que afirmo, pero yo no estoy afirmando. En la oración es, si quieres salir a jugar, primero tienes que acabar la tarea. Estoy condicionando una acción mediante la realización de otra. Cuando la palabra sí hace referencia a una condición, entonces no se debe de acentuar diacríticamente. Mientras que por el contrario, cuando la palabra sí hace referencia a una afirmación, entonces se debe de acentuar diacríticamente. Oye, ¿ya desayunaste? Sí, ya desayuné, ¿sí? Y asentimos con la cabeza. En el caso de la primera no asentimos con la cabeza porque no es una afirmación, ¿no? Imaginemos que nos preguntan algo que podemos responder de manera positiva y no podemos hablar porque tenemos un bocado, ¿no? Entonces movemos la cabeza. Eso es asentir con la cabeza, ¿no? Oye, ¿estás comiendo o qué estás haciendo? Y tú tienes el bocado en la boca, ¿no? Haces, ¿no? O sea, señalas que sí mediante el movimiento de las... Eso es una afirmación. Siempre que pueda ser sustituido por este movimiento de la cabeza, entonces la palabra podrá ser acentuada diacríticamente, pues hace referencia a una afirmación. ¿Sí queda claro? O sea, ¿sí queda claro? Cuando no hagamos ese movimiento, ¿de acuerdo? Entonces nos lleva acentuado diacríticamente. La palabra es un tip que yo les doy, ¿no? A lo mejor no es una regla como tal que se tenga que usar así, pero se les podría facilitar más. En el caso, por ejemplo, de la primera oración que les puse, si quieres salir a jugar, tienes que acabar tu tarea. Entonces, fíjense cómo cambia cuando yo muevo la cabeza. Si quieres salir a jugar, tienes que terminar la tarea. Y si yo digo, si quieres salir a jugar, ¿sí?, ya cambia el sentido de la oración, ¿de acuerdo? Cuando no se mueve la cabeza, cuando no asentimos con la cabeza, entonces no se acentúa diacríticamente. Y el tercer uso de la palabra sí con acento diacrítico hace referencia al pronombre personal, ¿sí?, de manera reflexiva, ¿sí? Él se hizo un regalo a sí mismo, ¿sí? En ese caso también se acentúa gráficamente o con el acento diacrítico, ¿de acuerdo? Que es lo mismo. Vámonos al cuarto ejemplo. Mi y mi. Mi con acento diacrítico, mi sin el acento diacrítico. Mi con acento diacrítico hace referencia al señalamiento de la primera persona del singular, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar entonces.
después de esta pequeña interrupción canina. Les decía yo que en el caso del cuarto ejemplo, ¿no? La palabra mi con el acento diacrítico hace referencia igual al pronombre reflexivo, pronombre personal reflexivo, que en una oración señala la primera persona del singular, ¿sí? Solamente cuando señala a la persona, cuando se señala al objeto y se está usando la palabra mi señalando al objeto, no se debe de acentuar diacríticamente. Vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Como lo hacíamos ayer. Este plumón es para mí, ¿de acuerdo? Ahí hago el señalamiento del plumón, pero después hago el señalamiento para mí mismo. Cuando estoy hablando de la persona, ¿sí? Del pronombre personal, entonces hago referencia al uso del acento diacrítico. ¿Queda claro? Bueno, y cuando estamos haciendo referencia a la persona como tal, ¿sí? El pronombre reflexivo mi, entonces se deberá acentuar gráficamente. Vamos a ver otro ejemplo. Decía, este plumón es para mí. Y después, en el uso del acento del no, en el no uso del acento diacrítico quedaría, este es mi plumón. Este es mi plumón, ¿de acuerdo? Sentido de posesión, pero no hay señalamiento para la persona como tal. ¿De acuerdo? Ese de allá es mi coche, ¿sí? Ese de aquí es mi libro, este de aquí es mi espacio, ¿no? Por ejemplo, ¿de acuerdo? Quiero que me sirvas agua en mi vaso, ¿no? Pero es mi vaso, no estoy haciendo referencia a mí como persona, sino al objeto, ¿de acuerdo? Cuando hacemos referencia al objeto, entonces no se deberá de acentuar diacríticamente. Vámonos con el quinto ejemplo. En el segundo recuadro, la palabra de y la palabra de con acento diacrítico, de sin acento diacrítico. De con acento diacrítico hace referencia a una de las conjugaciones del verbo dar, ¿sí? Del verbo en infinitivo dar. Pero estamos haciendo referencia al modo subjuntivo del presente, ¿sí? Presente subjuntivo del verbo dar. En primera persona. Se supone que yo dé, ¿sí? En este momento. No es algo que estoy haciendo porque si fuera una cuestión ya, un hecho real, o sea, si estuviera conjugado en modo indicativo, tiempo presente sería muy distinto, ¿no? Yo en este momento doy. Es una afirmación de la acción que estoy realizando en este preciso momento. Yo doy, ¿sí? Y otra cosa es, se supone que yo dé, o tú quisieras que yo dé, ¿sí? Cuando hablamos de esa conjugación del verbo dar, entonces el verbo, la palabra, se tendrá que escribir con el acento diacrítico, de, ¿sale? En todos los demás casos, cuando no hace referencia al verbo dar, entonces no utilizará el acento diacrítico, la palabra de, ¿sí? Generalmente hacemos referencia a el hecho de indicar cuando algo es de alguien más, ¿no? Por ejemplo, este plumón es de mi hermano, ¿no? No estoy hablando del verbo dar, es del verbo dar, no, es de, ¿sí? Estoy hablando de la palabra que acompaña al sujeto al que le pertenece, ¿no? Se supone que ese plumón es de mi hermano, ¿sale? Día de gracias, por ejemplo, es día de mi cumpleaños, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿sale? No estamos haciendo referencia al verbo dar. Cuando hacemos referencia al verbo dar, ¿sí? En modo subjuntivo, entonces se debe de acentuar diacríticamente. Espero que no se estén haciendo bolas con esta explicación. Realmente no es tan difícil. Nada más es cuestión de que estoy tratando de usar los términos un poquito más coloquiales para que se pueda entender, ¿de acuerdo? Pero también sin dejar de usar los términos técnicos de la gramática en el español, ¿de acuerdo? Vámonos con el sexto ejemplo. C con diacrítico y C sin diacrítico. C con diacrítico hace referencia a la conjugación del verbo saber, ¿sí? Ya lo sé. Cuando estamos haciendo referencia a la palabra que es un derivado, una conjugación del verbo saber, la palabra se debe de acentuar diacríticamente. Cuando no, entonces no se debe de acentuar. Por ejemplo, es algo que ya sé que debo hacer, ¿sale? Ahí se debe de acentuar. Sin embargo, en el otro, se supone que se vaya temprano hoy. Ahí no hacemos referencia al verbo saber. Por tanto, ahí no se debe de acentuar diacríticamente, ¿sí? Más o menos esa sería la diferencia. En el caso de la séptima palabra, T con acento diacrítico, T sin acento diacrítico, la palabra T con acento diacrítico, lo veíamos ayer, se utiliza para hacer referencia a la infusión, a la bebida que generalmente se toma caliente y que está hecha a base de algunas hierbas
y que sirve o tiene propiedades medicinales, ¿sí? Cuando no hacemos referencia a esa bebida, todo lo demás se escribe sin el acento diacrítico. Por ejemplo, te lo dije, oye, te lo dije, ¿no? No hacemos referencia a la bebida, ¿sí? Pero sin embargo, en esta otra oración, oye, te ofrezco un té de manzanilla, ahí la palabra se debe de acentuar diacríticamente, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, no hay diferencia al pronunciar. Por eso es que se usa el acento diacrítico, no cambia el sentido de la palabra, ¿sí? Tampoco, o sea, lo voy a forzar un poquito al hablar, a lo mejor se escuche chistoso, pero para que se escuche la diferencia, ¿no? Pero ya a la hora de hablar, realmente la diferencia no está tan marcada. Por eso el acento es diacrítico, ¿no? Porque hace diferencia nada más al significado. Al habla, bueno, pues se entiende lo que uno que está queriendo decir, ¿no? Por ejemplo, te lo dije, ¿no? Te lo dije, ya ves, te lo dije. Oye, ¿quieres un té de limón? O sea, tampoco, si yo exagerara las cosas, diría, oye, te lo dije, ¿no? O, oye, ¿quieres un té de limón? ¿No? Para que suene, pero realmente no cambia al pronunciarse, ¿sí? Por eso el acento es diacrítico, porque únicamente se escribe, aunque en el contexto del habla se entiende bien lo que a lo que se está haciendo referencia, ¿de acuerdo? Vámonos con el octavo ejemplo. Más con acento diacrítico, más sin acento diacrítico. También ya lo veíamos el día de ayer. La palabra más con acento diacrítico hace referencia a algo que está sumando, a algo que genera una mayor cantidad, ¿sale? Siempre quiero más, ¿no? O sea, ahí estoy haciendo referencia a que no estoy satisfecho y que deseo una mayor cantidad, ¿sí? Oye, ¿cuánto es esto más esto, no? Hay que sumar, ¿cuánto es? Pues igual, se debe de acentuar diacríticamente. En todos los demás casos, cuando la palabra más sustituye, por ejemplo, a la palabra pero, ¿sí? O a la palabra hilativa, pues no se debe de acentuar diacríticamente, ¿sí? Tal es el caso, por ejemplo, de la oración que les puse ayer, ¿no? Si buscamos, mas no lo encontramos, ¿no? O sea, sustituyéndolo quedaría, oigan, si buscamos, pero no lo encontramos, ¿no? Si buscamos y no lo encontramos, ¿de acuerdo? En esos casos la palabra más sustituye a la palabra pero o a la palabra y, ¿sí? Y no se debe de acentuar diacríticamente. En todos los demás casos donde haga referencia a sumar o a generar una mayor cantidad, se debe de acentuar diacríticamente. Ahora tenemos el caso de las otras palabras. Bueno, a lo mejor ustedes dirán por qué mi, por ejemplo, se acentúa y vi o ti, que es para ti, no se debe de acentuar. Bueno, aquí hablamos de que el diacrítico se usa para el otro significado que tiene una palabra. En el caso de estas otras palabras, bueno, pues aquí estas otras palabras no tienen un doble significado, por tanto no requieren acento diacrítico. ¿De acuerdo? Y como son monosílabas porque tiene vocal débil, vocal fuerte, no es necesario que se dividan en sílabas, débil, fuerte, débil, débil, ¿sí? Y estas otras pues no necesitan acentuarse. Mucha gente ha entrado en debate porque, oye, la palabra fui sí se debe de acentuar. No se debe de acentuar. Ni la palabra dio, por ejemplo, ¿no? Ay, no, es que a mí me dijeron que las palabras agudas, cuando terminan en vocal, se debe de acentuar. Bueno, sí, pero estamos hablando de palabras que se dividen en sílabas. Estas palabras no se dividen en sílabas, ¿sí? La escritura y la naturaleza de la palabra no requiere que se dividan en sílabas porque sus componentes son vocales fuertes y débiles que de alguna manera no requiere que se force la división silábica, ¿de acuerdo? La palabra dio, la palabra vio, la palabra fui, la palabra vi, la palabra para ti, por ejemplo, no se deben de acentuar diacríticamente. ¿Por qué? Porque no hay otra palabra ti que tenga un segundo acento. O otra palabra, en el caso de la palabra vi, sí decíamos ayer que es una palabra que tiene un doble significado, tanto del verbo ver, ¿sí? Como del verbo, del verbo, ¿cuál otra decíamos que fui, vio? Bueno, no, creo que no era esa palabra. En fin, la palabra, eso es algo que sí yo quiero que ustedes tengan bien presente. La palabra vi, la palabra ti, la palabra fui, la palabra dio, la palabra vio, no se deben de acentuar diacríticamente porque no requieren otro significado y siguen siendo monosílabas. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengan bien presente. Vamos a dejar ahorita este video aquí, ¿sí? Para que lo analicen, lo repasen y empezamos con la parte del esquema, ¿sí? Voy a ponerle tanto pausa para yo borrar esto y ponerles el esquema y que ustedes generen la copia en su cuaderno y tengan el esquema de los temas o subtemas que conforman el tema general de la acentuación gráfica, ¿de acuerdo? Denme un segundo, por favor. Muy bien, bueno, vamos a continuar.
Aquí en el pizarrón ya tengo elaborado el diagrama, ¿sí? El esquema que vamos a utilizar para repartir en las diferentes clases los temas que vamos a ir viendo, o mejor dicho, los subtemas que vamos a ir viendo y que conforman el tema general del uso de la tilde o del acento gráfico. Voy a acercar un poquito la cámara para que ustedes puedan ver cómo está conformado y si quieren lo puedan copiar. De todas maneras, voy a compartirles el esquema a través de la plataforma de WhatsApp, ¿sí? De los grupos de WhatsApp, para que puedan escribirla en su cuaderno. ¿Queda claro? Bueno, el tema general, como ya se los había dicho, es el acento gráfico o la tilde, ¿de acuerdo? Tengo acá dividido el tema que es la tilde en los diferentes subtemas. Son 5 subtemas generales. El primero de ellos es el uso de las vocales, ¿de acuerdo? Las vocales, yo creo que nadie tiene problemas con eso. O bueno, al menos espero que no sea así. De todas maneras, no es complicado distinguir una vocal, que por ende ese tema pues nos orilla a saber el siguiente tema, que es las consonantes, ¿sí? ¿Qué es una consonante o cuáles son las consonantes y cuáles son las vocales que conforman nuestro abecedario? ¿De acuerdo? Las vocales se categorizan en dos tipos: las vocales que son fuertes y las vocales que son débiles, o también conocidas como vocales abiertas para el caso de las fuertes, o vocales cerradas para el caso de las débiles. Ya lo iremos viendo según las clases que vayamos desarrollando. ¿De acuerdo? El tercer tema, bueno, el segundo, como les decía, por obligación, al revisar el primero de las vocales, pues estamos obligados a revisar el segundo tema, que es el de las consonantes, que lo vamos a revisar juntos, ¿no? Porque no es algo realmente tan complicado. El tercer tema o subtema es las reglas de división silábica. Ese tema sí es importante, sí es un poquito extenso, sí, pero es un tema que realmente es una pieza clave para entender el tema general de la acentuación gráfica. ¿De acuerdo? Cómo se divide en sílaba las palabras, porque me he dado cuenta que muchos están acostumbrados, y seguramente lo van a seguir haciendo en casa, a aplaudir cada que dividen en sílabas. Pero bueno, para eso hay reglas de división, justamente para no tener que estar aplaudiendo, aunque la fonética ayuda mucho, ¿sí? Y la mayor parte de las palabras, pues al momento de dividirlas aplaudiendo, pues aciertan, ¿no? Aciertan, y eso, pues digo, ayuda de alguna forma, pero no es la manera correcta el hecho de estar aplaudiendo a la hora de dividir en sílabas. Para eso es necesario conocer las reglas de división silábica, ¿sí? Porque no necesariamente el hecho de la fonética ayuda a dividir correctamente, y mucho menos usando la cuestión de los aplausos. Sí, para ello es indispensable conocer las reglas generales de la división silábica, ¿de acuerdo? Y el siguiente subtema es las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Ya una vez que sabemos dividir correctamente en sílabas, gracias a las reglas generales de la división silábica, entonces será más fácil identificar cuando una palabra sea aguda, cuando una palabra sea grave, o cuando una palabra sea esdrújula o sobresdrújula, según la sílaba en la que recaiga la parte tónica, la sílaba más fuerte al pronunciarse de esa palabra. Todas las palabras tienen una sílaba que es más fuerte. Estamos hablando de palabras que ya son bisílabas, trisílabas, ¿sí? Polisílabas, etc. No las monosílabas. Todas las demás palabras tienen siempre una sílaba que suena mucho más fuerte. A eso me refiero cuando hablo de las cargas tónicas en la sílaba, ¿de acuerdo? Ya lo iremos desarrollando poco a poco. Y por último, el quinto subtema es las reglas generales de la acentuación gráfica. Es decir, ya cuando sabemos dividir en sílabas, ya cuando sabemos identificar si una palabra es aguda, grave, esdrújula, entonces será mucho más fácil poder cargar la regla de acentuación y saber si esa palabra se acentúa o no se acentúa, ¿sale? Porque existen palabras que son se escriben iguales, pero que al tener la carga tónica en una sílaba específica, significa una cosa diferente, ¿sí? Puede pasar de ser un sustantivo a ser un verbo conjugado. Por ejemplo, la palabra triángulo, ¿no? La palabra triángulo, ¿sí? Tiene otras dos formas de escribirse: triángulo, triángulo y triángulo, ¿de acuerdo? Tiene esas tres formas, igual que la palabra, por ejemplo, tránsito o transitó, ¿sí? Cada una de ellas, según la carga tónica en donde lleve la sílaba tónica, significará una cosa diferente. Por ejemplo, tránsito, hablamos del hecho de la acción como tal, ¿no? O hablamos del sustantivo, es el tránsito, ¿sí? ¿Sí? Es decir, la acción de transitar por algún lado, el tránsito, ¿sí? O
Hablamos, por ejemplo, de cuando hay una congestión vehicular, que bueno, ahí debería ser más bien, sí, el tránsito, ¿no? Hablamos de la congestión vehicular, es el tránsito, hay mucho tránsito, ¿no? La carretera tiene mucho tránsito de vehículos. Cuando hablamos de tránsito, ¿sí? Es algo que yo realizo en tiempo presente como primera persona del singular. Yo transito por esta avenida todos los días, ¿no? Y cuando hablamos de tránsito, hablamos de la tercera persona del singular, él o ella, que realizó la acción en el pasado, ¿sí? La acción del pretérito, no del copretérito, porque en todo caso sería transitaba, ¿sí? Ella o él transitaba, pero hablamos del pretérito, ella o él transitó por esta avenida, ¿no? Son palabras que se escriben con las mismas letras, pero que su carga tónica va en una sílaba diferente y por ello significa una cosa diferente. Eso es la importancia de saber distinguir los acentos gráficos. Y bueno, ni hablar del hecho de conjugar verbos con el uso de acentos, que es en donde generalmente tienen más errores. Cuando yo hago dictados con verbos, ¿sí? Y utilizo verbos conjugados en futuro, en pasado o en subjuntivo, entonces deben prestar mucha atención cómo escribirlo y cómo usar los acentos, porque generalmente ahí es donde suelen equivocarse. Y esos son errores que sí pueden tener graves consecuencias. ¿Salen? Acuérdense que no es lo mismo decir yo maté que se supone que yo mate. ¿Sí? Una declara que ya lo hice y eso implica pues un riesgo, ¿no? A la hora de estar en una comisaría, en una delegación, en un ministerio público, si yo digo es que yo maté, ¿no? Entonces ahí sí ya me estoy sentenciando prácticamente. Que si no, yo puedo decir, oye, es que él quería que, ¿no? O tú quieres que yo mate, ¿sí? Se supone que yo mate. Ahí estoy hablando de un supuesto, un hecho hipotético que no ha sucedido. Entonces la carga tónica es diferente, mate que maté, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a dejarlo el día de hoy aquí. Si ustedes quieren, tomen nota. Muchos de ustedes ya tienen este apunte en sus cuadernos, pero de cualquier manera no está de más que lo repasen. Recuerden que el proceso de aprendizaje puede tener varios pasos y uno de ellos es plasmar lo que ustedes entendieron o compartir lo que ustedes entendieron con otras personas para que se den cuenta cómo lo están entendiendo. ¿De acuerdo? Yo les mando la captura a través del grupo de WhatsApp y también lo voy a compartir en la plataforma para que lo puedan tener en su cuaderno. ¿Vale? Les mando un muy fuerte abrazo, cuídense mucho, saludos cordiales a ustedes y a toda su familia. Nos vemos en la próxima.